Hola, me llamo Óscar Llorens y soy ilustrador. A continuación te voy a enseñar la técnica del entintado o el boceto línea en Procreate. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso sobre los mejores pinceles para realizar esta acción y algunos pequeños trucos para hacerlo todo de forma rápida y eficaz. Si quieres conocerme mejor, aquí te dejo el enlace a mi curso de doméstica. Lo que vamos a hacer va a ser entintar nuestro boceto o contornear la línea. Para ello os explicaré cuáles son los pinceles que en mi opinión son mejores para realizar esta acción y algunos pequeños trucos para que quede todo perfecto. Vamos a empezar. A diferencia de lo que pueda parecer, que a lo mejor pensabais que íbamos a utilizar algún pincel de la sección de entintado, para entintar mis dibujos y para crear esa línea a partir del boceto, yo prefiero utilizar un pincel redondo y está dentro de la sección de pintura. Es un pincel tremendamente sencillo y de hecho la forma no puede ser más sencilla. Yo llevo utilizando esta técnica muchísimos años, probablemente sea la técnica que más he usado en ilustración, sobre todo para publicidad, ya que te da un acabado bastante más pulcro y perfecto, podríamos decirlo. Este es el pincel que a mí personalmente más me gusta, porque si por ejemplo nos vamos a la sección de entintado, vemos como la mayoría de los pinceles que vienen aquí tienen una cierta textura, están simulando un entintado a lo mejor con rotulador o incluso con pinceles, y no es exactamente lo que yo busco. Yo busco un pincel más perfecto, no más pulcro, que es este que os digo que está en la sección de pintura. Vamos a seleccionarlo, selecciono el color negro y directamente cojo este boceto, me lo pongo con un 20% de opacidad aproximadamente, y en este caso voy a pintar directamente en una capa por encima del boceto. También para ir bastante más rápido, lo que voy a hacer es activar la simetría, que ya está activada, y con un tamaño más o menos medio del pincel, pues lo que voy haciendo es repasar y básicamente jugar con la presión del lápiz. Para hacer el ojo, una de las funcionalidades más interesantes que conviene repasar es el tema de las figuras geométricas. Si yo quiero hacer una circunferencia perfecta, presiono con el lápiz después de haberlo hecho y con un dedo, si hago clic en la pantalla, esta circunferencia se hace la circunferencia perfecta. Voy a repasar un poco aquí y lo mismo pasa con la pupila. Yo hago una circunferencia que no tiene por qué estar perfectamente hecha, mantengo y sostengo con el lápiz, ajusto el tamaño y con el dedo esa circunferencia se vuelve perfecta. Como voy a utilizar otra capa para ir más rápido, para hacer las orejas, que no son simétricas, realmente el entintado, que consiste en repasar básicamente la línea del boceto, pues no tiene mucho secreto. Y como además Procreate permite acercarte, rotar con los dedos y básicamente pues moverte muy bien dentro de tu lienzo, la rapidez es evidente. Voy a volver a la capa de simetría para hacer en este caso la vegetación. Vamos a hacerlo todo en la misma capa. Cada una la voy a hacer diferente y así, bueno, pues ganamos un poco en riqueza visual. Colorear con esta técnica es muy rápido, especialmente en Procreate. Al igual que cuando hacemos círculos, podemos hacer círculos perfectos. Yo tiro una línea, presiono y como veis, se me queda perfecta. Sin embargo, no lo voy a hacer así porque realmente no quiero una línea perfecta, ¿no? Quiero una línea donde juega con la presión, que tenga una cierta irregularidad. Es verdad que en otras ilustraciones estuviéramos haciendo a lo mejor un skyline o edificios o formas geométricas, pues realmente es bastante útil. Básicamente ya tendríamos nuestro personaje, bueno, nuestra escena, nuestra ilustración y proyecto completamente entintado. Espero que te haya gustado. Si quieres dominar esta técnica, échale un vistazo a mi curso de doméstica.